Y bueno, pues buenas tardes a todos. Les saludo con mucho gusto, mucho gozo de estar nuevamente aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Les pido por favor que abran su Biblia ahí en Filipenses, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 16. La última vez que estuve aquí vimos la primera parte, vimos del 1 al 9, creo, algo así, donde vimos que la justicia propia hay que hacerla a un lado. Y vamos a leer para ver el flujo de pensamiento de Pablo aquí en este capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Pablo aquí en el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y versículo 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta de Pablo a los Filipenses, que la vemos para hoy también, Señor. Todo esto es para nuestra enseñanza, Señor. Ayúdanos a estar atentos y prepara nuestro corazón para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, nos vamos a concentrar en la segunda parte que leímos de este pasaje, del versículo 12 al 16. Y bueno, desde cualquier punto de vista, este es un pasaje muy importante. Es un pasaje muy importante, supongo que en muchos sentidos es una de las declaraciones más familiares del apóstol Pablo. Estos 5 versículos son parte de la declaración que Pablo está haciendo con respecto a su propia fe y posición. Recordemos el trasfondo. El propósito de Pablo era contrastar la posición de los judaizantes con la de los cristianos.
y lo expresa en términos de su propia experiencia. Bien podía hacerlo porque él mismo había estado en situación de los judíos y había dedicado años de su vida al intento de hacerse aceptable ante los ojos de Dios, antes de haber recibido esta comprensión de la verdad en Cristo Jesús. Y recordamos entonces de qué manera tan brillante, conmovedora y dramática contrasta estas dos posiciones. Una vez obtenido este excelente conocimiento que es en Cristo, todo lo demás no solo le parecía inútil, sino ciertamente un estorbo. Y es por eso que Pablo está dispuesto a sacrificar todo lo demás que le queda, aunque ya hubiera sacrificado gran parte de ello. Pues dice que si ello fuera necesario a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, dice, sino aquella que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo dice ahí el versículo 9. Entonces la ambición de Pablo es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Lo vemos también ahí, versículos 10 y 11. Y luego sigue el pasaje que vamos a ver esta tarde, el cual ya leímos, del 12 al 16. Y en ese pasaje, el apóstol Pablo nos muestra cómo debe ser la vida cristiana. Nos la presenta como un corredor de maratón que tiene su mirada y su pensamiento en la meta final. Es un llamado a avanzar y crecer en la vida cristiana. De tal manera que en estos 5 versículos descubriremos 3 principios y una exhortación que forman el método de Pablo para continuar creciendo y seguir hacia la meta final del cristiano. Entonces vamos a ver en primer lugar en el versículo 12, reconocer que somos imperfectos. Y en el versículo 13, concentrarnos en una sola cosa. Y en el versículos 13, su segunda parte del versículo 13 y 14, no basarnos en nuestras experiencias pasadas. Y finalmente una exhortación que nos hace Pablo en los versículos 15 y 16. Es una exhortación final. Vayamos primeramente entonces a reconocer que somos imperfectos. Somos imperfectos. Ahí versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El carácter de nuestra santificación como creyentes cristianos tiene un doble aspecto, hermanos. Primeramente hay un aspecto posicional en que cuando venimos en arrepentimiento y fe y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos santificados, es decir, separados para el servicio a Dios. Y entonces todo aquel que recibe a Jesús como Salvador personal, en el momento en que lo hace, es posicionalmente santificado. Pero hay también un aspecto práctico en nuestra santificación, y esto es que a medida que tu vida se conforma a la imagen de Cristo, vas siendo progresivamente santificado. Por eso se llama a esta etapa de nuestra santificación progresiva. Es decir, tenemos que ir progresando día a día, tenemos que ir alejándonos cada vez más del pecado y parecernos más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir avanzando día a día. Y en este versículo 12 vemos que Pablo, después de unos cuantos años en el ministerio, hace una declaración enfática, como un aviso para que no haya malos entendidos. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya.
no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Y aunque Pablo no aclara qué es lo que él no ha alcanzado aún, sin embargo, el contexto parece indicar que el apóstol se refiere a la perfección que el creyente alcanza o ha de obtener al ser resucitado de entre los muertos y arrebatado a la gloria del Señor. Observen aquí que Pablo a continuación refuerza su pensamiento al añadir, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto, dice Pablo. Aquí el verbo traducido perfecto significa, según el original, que es algo hecho por otra persona en Pablo. En este caso, el que perfecciona es Dios. El que perfeccionó y perfecciona a cada uno de nosotros es Dios. Es Dios, así como lo hizo con Pablo, ahora lo hace con nosotros. El tiempo gramatical en que está el verbo en el original significa algo que ha finalizado, es decir, una perfección que no requiere ningún otro tipo de mejoramiento. Tal vez una mejor traducción del pasaje sería la siguiente: ni que ya haya sido hecho perfecto. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos. Es muy importante entenderlo de esta manera, porque así el énfasis recae en la obra de Dios. En la obra de Dios que pudiera haber sido realizada aún y que en realidad no será realizada, sino ¿hasta cuándo? Hasta la resurrección. Hasta la resurrección. En otras palabras, la tarea de Dios referente a Pablo y a todos nosotros no se ha finalizado. No se ha finalizado aún. El Señor sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí. Y entonces el apóstol Pablo no consideraba que él hubiera ya conseguido la perfección. Esta perfección se refiere a la conformidad a Cristo. Pablo no tenía en mente de que pudiera ser posible llegar a un estado de impecabilidad ni conseguir una condición de vida en la que no pudiera hacerse mayor progreso. Se daba cuenta de que la satisfacción es la tumba del progreso. Entendámoslo bien, la satisfacción es la tumba del progreso, ya que el sentirse satisfecho pues la frenaría en su deseo de seguir creciendo y continuar hacia la meta final. Pablo iba tras la perfección, tras su propósito otorgado por Dios. Cuando Cristo salvó a Pablo, ese fue solo el comienzo, no el final. Había sido salvado, ¿para qué? Para vivir por Cristo y servir a Cristo. Y mientras estuviera en la tierra, iba a vivir por Cristo y hacer todo lo posible por servir a Cristo. Y esa es nuestra meta también, hermanos. Pablo iba tras la perfección. Al igual que un corredor en una carrera, no había lugar para caminar y mucho menos para sentarse o simplemente recostarse con toda comodidad y complacencia, ¿no? Cristo había salvado a Pablo, como te salvó a ti y a mí, para la perfección. Y mientras Pablo subiera en esta tierra, iba a proseguir y correr tras esa perfección. Piensen en esto. No existe tal cosa como un creyente genuino, sentado tranquilamente luego de haber sido salvado. Entonces, si tú te consideras un cristiano genuino, debes ser como Pablo. Debes imitar a Pablo y no volverte cómodo, complaciente o perezoso, derrochar el tiempo y perder la oportunidad. Empezar a pensar que estás seguro para siempre. Esto no significa que puedas perder la salvación, ¿no? Sino que simplemente puedes perderte el gozo que hay en Cristo. Así que entonces no te confíes y pienses que a veces puedes hacer lo que deseas y dar rienda suelta a tus propios deseos, ¿no? Pablo proseguía a fin de que el propósito para el que Cristo le había salvado pudiera cumplirse en él,
Pablo había sido alcanzado por Cristo ahí en el camino a Damasco. ¿Cuál había sido el propósito? ¿Cuál había sido el propósito de este trascendental encuentro? Bueno, había sido que Pablo pudiera desde entonces ser alguien en quien Dios pudiera mostrar lo que Cristo puede hacer en una vida humana. No había sido perfectamente conformado a semejanza de Cristo todavía. El proceso proseguía. Y Pablo estaba profundamente movido en su corazón para que esta obra de la gracia de Dios prosiguiera en él. Y asimismo tú, hermano, hermana, como creyente genuino, debes proseguir y correr tras la perfección para la cual Cristo te ha salvado. Y es nada menos que servir de modelo para que Dios muestre mediante tu vida lo que Cristo puede hacer en una vida humana. Y así ser activo al vivir para Cristo. Noten lo que dice ahí el mismo Pablo en 1 Corintios 9, los versículos 24 al 27 de 1 Corintios 9. Acompáñenme a leer este pasaje. Dice ahí Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo habla del dominio propio en su vida. El dominio propio es crucial para obtener la victoria, la corona, esa corona de guirnaldas que se le daba al ganador. Pablo no pretendía ser eliminado en ese propósito para el cual Cristo le había salvado. Y de ahí que Pablo debía entonces concentrarse en una sola cosa. Y ese es el segundo principio, concentrarse en una sola cosa. Lo vemos ahí, versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo, quien había aprendido a contentarse con aquellas cosas materiales de que pudiera disponer, como lo dijo ahí en el capítulo 4, versículo 11, dice ahí: he aprendido a contentarme, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él nunca podría contentarse con sus logros espirituales, no consideraba haberlo ya alcanzado. Y hermanos, noten que Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esta declaración denota un examen de sí mismo. Pablo siempre estaba mirando el patrón y midiéndose por él. Quizá uno de los mayores peligros que enfrentamos los cristianos sea el de contentarnos con presuposiciones, el peligro de pensar que porque nos encontramos en cierta posición todo va bien. No, debemos examinarnos todos los días qué hay en nuestro corazón. Pues qué fácil es contentarse, ¿verdad?, con la conversión y no ir nunca más lejos. Pablo siempre se estaba examinando a sí mismo a fin de asegurarse de que aún proseguía él hacia la meta. No estaba satisfecho debido a ese examen de sí mismo. Y exhorta entonces a los demás y a nosotros mismos ahora a hacer lo mismo. Examínate a ti mismo, examínate, dice, asegúrate de que estás en la fe. Y aquí debemos ser sinceros y veraces con nosotros mismos y mirarnos en el espejo de la ley perfecta de la libertad, examinarse a uno mismo. Dice Pablo: no, yo mismo no pretendo,
Dice Pablo, él no consideraba haberlo ya alcanzado. Y entonces, ¿qué hacía? Se concentraba. Se concentraba, y por eso dice, una cosa hago. Y esa es la forma que tiene Pablo de describir su concentración. Era de un propósito singular. Tenía un objetivo, tenía una ambición. Recordando nuevamente al hombre que corre una carrera, no debe interesarse por el pasaje. Ya que si comienza a mirar las montañas, el encanto de las flores, seguramente no ganará la carrera. Debe concentrarse en una sola cosa. Recuerdo en una olimpiada, un corredor de la maratón iba hasta adelante. Le faltaba poco para llegar a la meta, pero se distrajo viendo hacia atrás. Se tropezó y se cayó y entonces perdió la carrera. Como cristianos no debemos prestar atención a las distracciones. Esto es, el mundo está lleno de intereses que nos distraen. Algunos de ellos legítimos, otros no. Pero si tú quieres ser como el apóstol Pablo, debes ignorarlos, hacerlos a un lado. Solo una cosa, concentración. No te involucres en cosas que te van a distraer de tu propósito. Mantén fija tu atención en ello. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, y es algo regular, es algo constante. Recuerda, la vida cristiana es imposible sin disciplina. Debes controlarte a ti mismo, divide tu tiempo. Comprende que en un mundo tan contrario a los intereses cristianos, si no disciplinas tu vida espiritual, tendrás muchos problemas, te lo aseguro, muchas dificultades. Y entonces, ¿qué debemos hacer? No basarnos en nuestras propias experiencias, no basarnos en nuestras experiencias pasadas. Este es el tercer principio que vemos aquí en el versículo 13, en su segunda parte, y el versículo 14. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice. Aquí lo más importante es que tengamos claro lo que dice Pablo. No quiere decir que el cristiano deba olvidar deliberadamente sus experiencias pasadas, ni tampoco dice que hubiera olvidado su propia conversión. Eso jamás lo olvidó. No dice que hubiera olvidado todas las cosas que le habían sucedido, no. No se refiere a eso. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Quiere decir que no debemos basarnos en nuestras experiencias pasadas, que no debemos confiar constantemente en ellas, estando satisfechos, sentirnos satisfechos de nosotros mismos. Es como el hombre en la carrera. Su tarea no es tanto considerar cuánto ha avanzado en el camino, sino descubrir cuánto le queda para llegar a la meta que tiene por delante. Sin embargo, qué tentación, ¿no es cierto? Qué tentación es siempre mirar hacia atrás. Los que siempre están mirando hacia atrás son probablemente los que no avanzan rápidamente o con firmeza. Pero Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Lo podríamos expresar de esta forma. No mires hacia atrás con un espíritu de satisfacción contigo mismo. Puede que hayas hecho grandes sacrificios por amor a Cristo y hayas tenido grandes logros espirituales. Olvídalos y piensa en las cosas que te esperan. Eso es lo que Pablo quiere decir. Enfócate hacia adelante. Cualquier cosa que nos haga mirar atrás con el deseo de admirarnos a nosotros mismos amenaza nuestro progreso espiritual. Por eso Pablo continúa diciendo, y extendiéndome a lo que está delante. Esto es, los privilegios y responsabilidades de la vida cristiana, sea la adoración, el servicio
o el desarrollo personal del carácter cristiano. Pero por supuesto, por encima de todo está la importancia de mantener la vista fija en la meta y sobre todo en la recompensa. Pablo siempre miraba aquello que lo hacía vislumbrar esa meta. Y por supuesto, al verla, no quería mirar atrás a sus logros pasados. Eran buenos y maravillosos, sí, pero ahora, mirando a la meta, qué pobres eran y qué insignificantes además. Asimismo, nosotros debemos olvidar las cosas que pertenecen al pasado e ir tras aquellas cosas que están delante de nosotros. Debemos ocuparnos de las cosas actuales, de las cosas que están más adelante. Si lo hacemos, no hay tiempo para revolcarse en el pasado, incluyendo los fracasos y las deficiencias. Eso echa a un lado asimismo la envidia, echa a un lado los celos, la falta de perdón. Vivimos enfrascados ahí en no perdonar. ¿Por qué? Si Cristo nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonamos? Por lo tanto, no debemos mirar hacia atrás, sino desear que alcanzar la meta, llegar a la meta. Aquí noten lo que el apóstol Pedro nos dice ahí en 1 Pedro 1:13. Dice Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión se refiere a una práctica antigua de recoger la túnica cada vez que era necesario trasladarse de un lugar a otro para que no les estorbara. Entonces, en un sentido metafórico, aquí se aplica el proceso de pensamiento para rechazar todos aquellos argumentos vacíos, obstáculos del mundo y mantener el enfoque disciplinado ¿en qué? En la gracia futura. En la gracia futura, hermanos. Esta gracia futura consiste en la gratificación que alcanzaremos si permanecemos en Cristo, lo cual se manifiesta en darnos vida eterna en su presencia, que será la culminación final de la gracia iniciada en la salvación. El apóstol Pablo mantiene su mirada fija en eso. Dice: prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En algunas otras versiones hallaremos esta frase que dice el llamamiento ascendente. Pero cualquiera que sea la traducción, la idea es esta: es un llamamiento de lo alto, o si lo preferimos, un llamamiento hacia lo alto. El llamamiento nos eleva y nos invita a la gloria última en presencia de Dios mismo. La meta es la línea de llegada al final de la pista de carreras. El premio es la recompensa dada al ganador. Aquí la meta sería el fin de la carrera de la vida y quizás más concretamente el tribunal de Cristo. Y el premio será la corona de justicia que Pablo describe en otro pasaje como el premio para los que han corrido bien. Vean lo que dice 2 Timoteo 4:8. Ahí Pablo dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia, hermanos, la corona de justicia representa la justicia de Cristo, que recibiremos perfeccionada en Él, y que es nuestra glorificación al entrar al cielo. Y escuchen esto, hermanos, esto es algo maravilloso, hermoso. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús incluye
todos los propósitos que Dios tenía en mente al salvarnos. Incluye la salvación, la conformidad a Cristo, nuestra condición de coherederos juntamente con Él, un hogar en el cielo e innumerables otras bendiciones espirituales. ¿Qué más podemos desear, hermanos? Este es el secreto finalmente. No debemos compararnos con el mundo pecaminoso que nos rodea. No debemos compararnos con cristianos que se encuentran rezagados con respecto a nosotros en la carrera. No, recordemos que hemos sido llamados, asidos, atrapados, agarrados, tomados por Cristo. ¿Para qué? Para conocerle, para ser como Él, para estar con Él para siempre. Los cristianos somos personas que ven eso y jamás lo pierden de vista. No les importa nada salvo alcanzarlo, de modo que persiguen y prosiguen, se extienden, siempre están alargándose y lo hacen como examinándose a sí mismos y sus logros, por medio de esta concentración absoluta en la meta y olvidando todo lo que les ha sucedido hasta hoy. Ese es el método del apóstol Pablo, la disciplina de la vida cristiana. Y eso nos debe de motivar y no debiera pasar un día en nuestras vidas sin recordar estas cosas. Estoy en Cristo. Voy a ser perfeccionado en Cristo, esa es la meta. Y debemos examinarnos siempre y preguntarnos, ¿le conozco? ¿Soy como Él? ¿Estoy siendo semejante a Él en su muerte? Recuerda, no olvides que Cristo te ha atrapado para eso. Y ese debiera ser el centro de tu vida, el objetivo de toda ambición. Y hermanos, Dios nos conceda que todos veamos esa meta, que nos seduzca, que nos atraiga, de tal modo que no tengamos ojos más para eso. La meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero hay algo más, finalmente una exhortación que nos hace Pablo. Versículos 15 y 16. Dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí Pablo nos dice, nosotros somos perfectos. Más bien, no nos dice, Pablo no dice que nosotros somos perfectos, sino todos los que somos perfectos. Todos los que somos perfectos, dice Pablo. ¿Qué pasa entonces? Parece que aquí Pablo está contradiciendo, ¿no? En el versículo 12 dice, ni que ya sea perfecto. Y aquí en el versículo 15 dice, todos los que somos perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la palabra perfecto aquí en el versículo 15 no tiene el mismo sentido que en el versículo 12. En el versículo 12 Pablo usa el tiempo perfecto, que significa acción completada o perfección absoluta. Y aquí en el versículo 15 la palabra perfectos es una perfección relativa que puede traducirse mejor madurez espiritual. Pablo se incluye a sí mismo en el grupo de los que son adultos espiritualmente. Entonces noten que hay una gran diferencia en el uso de la palabra perfecto. Indica el resultado de un proceso completado que ha alcanzado su meta en un sentido final. Y la idea es el haber llegado a una condición de impecaminosidad, lo cual Pablo niega enfáticamente haberlo ya alcanzado. Pablo no espera alcanzar esa condición ¿hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Y en este versículo 15,
Por el contrario, la palabra perfecto describe solamente lo que es verdadero en un momento particular y puede ser limitado en lugar de ser inclusivo. De tal manera, hermanos, que aquí el apóstol Pablo exhorta a todos aquellos que han alcanzado madurez espiritual, a todos los que han alcanzado madurez espiritual, a tener un mismo sentir espiritual. Entonces, para concluir, hermanos, la vida cristiana debe ser un desarrollo constante. Debe ser un desarrollo constante. ¿Cómo he avanzado de la semana anterior a esta semana? Del día anterior, de ayer a este día, ¿cómo he avanzado? Existe el gran peligro de dar comienzo a una vida sin fruto, una vida infecunda. La plena comunión con Dios en oración, el compañerismo con los creyentes, la lectura de la palabra día con día y el servicio cristiano son remedios efectivos para el desarrollo espiritual. Y finalmente, la pregunta es, ¿has abandonado y olvidado el pasado? ¿Realmente ya lo has olvidado? ¿O sigues satisfaciéndote con los logros del pasado? ¿Lo has dejado atrás? ¿Estás avanzando hacia alguna meta espiritual específica? Piénsalo bien. Quizá no lo has alcanzado, pero sabes que no estás donde hace semanas, meses o hace un año estabas. ¿Sigues extendiéndote hacia adelante? No lo permitas. No permitas que tu vida se estanque recordando el pasado o disfrutando del presente. Prosigue hasta alcanzar la meta espiritual que te has propuesto y que Cristo tiene dispuesto para ti. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta exhortación que nos hace Pablo, este llamado a seguir hacia adelante, extendiéndonos hacia la meta, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a veces parecemos que desfallecemos. No lo permitas, no permitas, Señor, que nos cansemos, sino que avancemos día con día, pareciéndonos más a tu Hijo Jesucristo. Porque eso te agrada a ti, Señor, eso te glorifica y esa es la meta por la cual tú nos has salvado. Seguir alcanzando esta meta para parecernos más a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.